gracias a Dios por eso. Este es el último miércoles del año que vamos a estar reuniéndonos. Entonces queríamos, espero que no deje de abrir su Biblia los miércoles, ¿verdad? En la casa, pero por este mes y par de semanas que vamos a estar descansando, lo hacemos todos los años, el mes, la semana antes de Thanksgiving, y empezamos el descanso y regresamos en enero. Así que vamos a estar dando más fechas y updates de lo que está por venir. Entremos al mensaje de esta noche, el estudio, y quería hablar acerca de el arrepentimiento y qué significa esto y cómo se ve un arrepentimiento genuino. Voy a empezar diciendo, el arrepentimiento no es una condición que debemos cumplir suficientemente para ser salvos, sino que en realidad es un fruto de la fe salvadora. ¿Okay? El arrepentimiento es un fruto de la fe que Dios nos ha regalado, porque nuestra fe es un regalo de Dios, y se muestra en el arrepentimiento. Ahora, entendemos que el arrepentimiento es un regalo de Dios y sabemos que la fe también es un regalo de Dios. Así que el orden lógico en el cual estas cosas suceden es la fe precede al arrepentimiento, aunque ambos ocurren simultáneamente, son cosas distintas que están sucediendo, pero están sucediendo ambos en el mismo tiempo. La fe y el arrepentimiento son inseparables, suceden en un mismo instante, aunque sean actos distintos. Ahora, cuando un creyente vive por la fe, cuando un creyente vive en el arrepentimiento, esta persona permanece en ese camino angosto que eventualmente produce ¿qué? Vida. Ese es lo que nosotros perseveramos cuando hacia una eternidad buena que Dios ha proveído a través de la fe y el arrepentimiento. Vaya conmigo a Marcos, quiero que vea lo que Jesús dice acerca de esto. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Verso 14 y 15. Dice, verso 14, Marcos 1, 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué dice? El evangelio de Dios. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a ¿qué? A predicar el evangelio de Dios. Verso 15, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Y este es el mensaje. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Dos cosas, arrepiéntanse y crean. Déjenme leerles un poco la definición de la palabra arrepentimiento. Ahora, la palabra griega del arrepentimiento, o en inglés repentance, es metanoia, dice. Que meta significa con o después. Se divide en dos formas y la raíz de noia, N-O-I-A, es en realidad de donde viene el verbo nous, N-O-S, que la palabra nous en griego simplemente significa mente. Entonces el metanoia simplemente lo que está diciendo tiene que ver con la mente después. Eso es lo que esa palabra significa para nosotros en español. Entonces el concepto de arrepentimiento en la Biblia es cambiar de opinión completamente. ¿Por qué? Porque la mente ahora ya no es la misma. Ha sido transformada, ha habido un arrepentimiento que Dios ha causado en nosotros. Ahora, hay algo que tenemos que tener claro, que tenemos que saber nosotros para poder recibir arrepentimiento, tenemos que entender de qué nos estamos arrepintiendo. Tenemos que saber que estamos lejos de un Dios santo. No hay deseo de arrepentimiento si alguien no entiende su estado sin arrepentimiento.
Necesitamos entender que necesitamos arrepentimiento porque estamos lejos de Dios. Y el que está lejos de Dios, que no conoce a Dios, dice la Biblia que es un enemigo de Dios. Y eso es lo primero, tiene que haber esa conciencia de entender, estoy lejos de Dios, soy enemigo de Dios. Y para que eso suceda, o sea, para que el arrepentimiento suceda, tenemos que comenzar entendiendo que estamos perdidos sin Dios. Entre más lejos de Dios esté una persona, estemos lejos de Dios, nosotros más y más vamos a estar no solo enfriando nuestro corazón, pero no va a haber un deseo, una idea de lo que yo necesito, que es arrepentimiento. No voy a ver la necesidad de arrepentimiento. Ahora, yo quiero que mire lo que Jesús manda a los discípulos a hacer en Marcos, capítulo 6, verso 12. Cuando Él los envía y les dice a los 12, Marcos 6, 12, dice, saliendo los 12, predicaban, ¿qué dice? Que todos se arrepintieran. Ese es el mensaje, arrepiéntanse. Ese es el mensaje para nosotros hoy en día, arrepiéntanse. Cualquier persona que predica, cualquier persona que evangeliza, cualquier persona que comparte la palabra de Dios con alguien, el mensaje del evangelio que Jesús vino a dar, este es el mensaje, arrepiéntanse. Jesús lo dijo, ¿no? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Tenemos que declarar, proclamar arrepentimiento, porque ese es el evangelio. El evangelio no es decirle a alguien Dios te ama y tiene un buen plan para tu vida. Eso no es el evangelio. El evangelio es reconoce que necesitas perdón de Dios. Escuche lo que Jesús le dice ahora a sus discípulos en Lucas 24. Lucas 24, verso 45 al 47 dice lo siguiente. Verso 45 dice, entonces les abrió, ¿qué dice? La mente. ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras. Déjenme hacer una pausa ahí. Nadie, si no es que Dios abre nuestra mente, nuestro entendimiento, podemos reconocer nuestro gran error sin Cristo Jesús. Solamente que Dios haga la obra en nosotros, Él abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para reconocer dónde estamos en pecado y que necesitamos de un gran Salvador y que el único que puede hacer esta obra en nosotros es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, mire el verso 45. Entonces les abrió, ¿quién? Jesús les abre la mente a los discípulos. 3 años y medio con Jesús, viviendo milagros, viendo y escuchando las enseñanzas, caminando con Jesús todos los días. Y hasta que Él viene y les abre la mente, esto fue después de su resurrección, Lucas 24, ellos entienden, comprenden, dice, las escrituras. Se da cuenta que no es tanto leer algo, puedes leer todo el capítulo de esto o todo el libro de esto en las escrituras y quedarnos igual. Pero la idea es, nos enseña este verso 45, es cuando yo leo, esta es mi oración. Padre, abre mi mente para comprender lo que estoy leyendo. Porque ¿de qué me sirve decir, hoy leí 3 capítulos en la mañana, pero no entendí nada? Peor aún, no aplico nada a mi vida de lo que estoy leyendo. Eso es más triste aún. Y nos damos cuenta que ¿quién es el que hace la obra? Cristo. Y nuestra oración es, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a entender tus enseñanzas, lo que tú dices. Mira lo que dice el verso 46, Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y dice, y resucitará, o morirá y resucitará de entre los muertos al tercer día, dice. Y que en su nombre se predicará, ¿qué? No dijo, se predicará que tu vida va a estar bien, que no te preocupes, que Dios te va a proveer todas tus necesidades y que vas a ser rico y no te vas a enfermar. No, dijo, mira lo que dice, se predicará que el arrepentimiento para el perdón de los pecados, dice, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
¿Qué predicamos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente. Segunda de Pedro 3:9. El Señor dice, no se tarde en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, dice, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que dice que nadie perezca, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. A esto vino Cristo. A predicar el evangelio de Dios, que es que arrepiéntanse y crean. El arrepentimiento es un llamado, escucha esto, a apartarnos de nuestros malos caminos, correr hacia Cristo, apartarnos de la desobediencia y perseverar ¿en qué? En la obediencia. Es una vida completamente diferente a la que antes teníamos. El arrepentimiento es, escuche esto, un acontecimiento que altera nuestra vida para siempre. No por un momento, no los domingos, no el miércoles, no solo cuando estoy entre hermanos en la iglesia, no. Todo aspecto y todo momento de mi vida es diferente ahora. ¿Por qué? Porque me he arrepentido genuinamente y persevero ¿a qué? A someterme a lo que Cristo manda de cada uno de nosotros. Ese es un arrepentimiento genuino. Afecta a todo el ser humano por completo. Todas nuestras acciones, lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos, que vemos, que hacemos, todo es transformado. Comienza a impactar nuestra conducta completamente en toda situación. Podemos decirlo, es una redención total. Todo queda redimido y ya no somos los mismos. Es un compromiso total, escucha esto, el arrepentirnos genuinamente es un compromiso total con Dios y lo que dice su palabra. No se trata de solo cambiar nuestra opinión acerca de Jesús. Antes pensaba esto de Jesús, ahora no, él es, más importante ahora en mi vida. No se trata solo de cambiar opinión acerca de ciertas circunstancias o decir, bueno, voy a intentar algo diferente ahora porque pues sí veo que lo que estaba haciendo está mal. En realidad, eso no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es una vida completamente nueva que surge de la abnegación completamente, ¿no? Negarse a sí mismo por completo. Y todos podemos examinar nuestra vida. ¿Estamos haciendo eso, verdad? De la mejor manera posible, negarse a nosotros mismos, negarnos al pecado y entregarnos a Cristo sin reservas. O sea, lo que leo y entiendo que Él me instruye a hacer es amén. Así es. Sí. Esa es la instrucción. Lo que sea la instrucción es porque he recibido el regalo del arrepentimiento, todo lo que Él me instruye ahora es un sí y amén. Jesús dijo, si no os arrepentís, ¿qué dijo? Pereceréis, morirás. El que no se arrepiente tiene un camino directo al infierno. No hay que, fue una buena persona y hizo muchas buenas obras. Si no hubo arrepentimiento genuino y confianza en Cristo Jesús, y por sus frutos era evidente que había arrepentimiento y confianza en Cristo Jesús, esa persona tristemente no está en la eternidad con Cristo. Ahora muchas personas dicen, no, sí quiero arrepentirme. Y ven a alguien, mire cómo está llorando, se notaba que había un arrepentimiento genuino. Escucha esto, el arrepentimiento no es una emoción. El arrepentimiento no es un sentir específico de tristeza o algún tipo de arrepentimiento piadoso. No. El arrepentimiento verdadero no es remordimiento tampoco. Como dije, no es una emoción, un sentimiento, no es una agonía, sino el arrepentimiento genuino es una redención total, una redirección total a la voluntad de Dios completamente.
Mi vida ya no va en la dirección que yo quiero que vaya. Mi vida va en la dirección que Cristo dice que tiene que ir. Y eso, para el mundo, no es lo que quieren oír desde los púlpitos ahora. Lo que quieren oír es que no se preocupen. Dios te ama exactamente en el camino que vas. Él te va a ir cambiando ahí cositas que no muy le parecen, pero no te preocupes. Eso se oye más bonito, más amable. Pero Cristo dijo, arrepiéntanse y crean. Y el arrepentirse verdaderamente se ve de una manera. El arrepentirse verdaderamente se ve como tener fe en Él. El arrepentirse verdaderamente se ve como alejarnos del pecado y confiar plenamente en Cristo Jesús. Es una redirección de la voluntad nuestra y no solamente un remordimiento. Me siento mal por lo que he hecho. Muchos se sienten mal por lo que han hecho, pero sin un arrepentimiento que es evidente en su vida. Mire, el arrepentimiento genuino es una elección intencional de abandonar todo pecado, toda injusticia y buscar la paz con Dios. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 7, mire lo que dice Pablo acá acerca de esto. 2 Corintios capítulo 7, versos 8, 9 y 10. Verso 8. 2 Corintios 7, 8. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, dice, no me pesa, o sea, no me importa que estén tristes, está diciendo, pero sigamos leyendo. Aun cuando me pesó, dice, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. O sea, hay muchos que se arrepienten en el momento. Es que cómo me toca esa alabanza, viera cómo me mueve las entrañas y ahí sí, me dan hasta escalofríos. Ese mensaje me movió y salimos y por esa hora, 2 horas, ese día tal vez sí hay un deseo pero como no es un arrepentimiento genuino, el momento que se ponga a prueba nuestra fe, regresamos a lo mismo. Y eso es lo que está diciendo. Pues veo que esta carta les causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Muchos oyen un mensaje y salen, wow, sí, de verdad que las cosas deberían de cambiar, pero nada cambió. Reconociendo que debe de haber un arrepentimiento genuino y nada cambió. Verso 9. Pero ahora me regocijo, dice, no de que fueron entristecidos, dice Pablo, sino de que ¿qué? De que fueron entristecidos ¿para qué? Para arrepentimiento. Ok, entristécete al reconocer tu estado, pero ahora arrepiéntete genuinamente. Porque fueron entristecidos, escucha esto, conforme a la voluntad de Dios, dice, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. El arrepentimiento es más que un dolor de sentirse triste. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo es el arrepentimiento según a la voluntad de Dios? Mire el verso 10. Verso 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce ¿qué? Un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar o sin dejar sentimiento, es lo que está diciendo. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. O sea, escuche, no estamos viendo para atrás de lo que dejamos. No nos arrepentimos de la vida pasada. Escuche, hay gente que cuenta su testimonio y lo cuenta orgullosamente de las cosas que hicieron antes. Muchos dicen, no voy a hacer esto más, voy a confesar mis pecados, quiero dejar las cosas malas, voy a honrar a Dios, ya no quiero hacer esto. Y en realidad todo lo que están haciendo es sentir básicamente el peso del sufrimiento de su pecado, de las decisiones que han tomado, o porque los pescaron con las manos en la masa, ¿no? Ay, perdón, me arrepiento. Ya no lo vuelvo a hacer.
Pero no pasa mucho tiempo. ¿Y qué sucede? Esos mismos deseos, esos mismos anhelos regresan. Y vuelven a su pecado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es momentáneo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Solo por un poco tiempo. Eso no es el arrepentimiento que necesitamos. El arrepentimiento que necesitamos nos lleva a ¿qué? A salvación. Y el dolor o la tristeza del mundo que el mundo aprueba es ¿qué? Produce muerte, dice. Produce muerte. Mira, hay gente que puede estar arrepentida por lo que hizo, desesperados en las agonías de sus pecados, pero como no hay arrepentimiento genuino, esa persona está sin salvación. Eso es tremendo, triste. Es como estar en un matrimonio. Escucha esto. Y dice, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, etcétera, etcétera. Pero en sus acciones nada cambia. ¿De qué le sirve eso a la otra persona? ¿De qué le sirve? Si lo que sigue viendo es lo mismo. No hay un cambio genuino. No hay algo diferente. Sus palabras podrán ser las correctas, pero sus acciones siguen siendo las mismas que antes que las palabras. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. No pueden arrepentirse por un momentito. Porque el arrepentimiento genuino se ve y lleva a salvación. Para decirlo de otra manera, el arrepentimiento genuino se somete a la voluntad de Dios. No importando el costo. No importando lo que tenga que dejar. 2 Corintios 7:11. Miren lo que dice. Porque miren, dice, 2 Corintios 7:11. ¿Qué solicitud ha producido, dice, esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. Qué vindicación de ustedes mismos, dice. Qué indignación, dice. Qué temor. Qué gran afecto. Qué celo. Qué castigo del mal. En todo han mostrado ser inocentes en el asunto. Este es el verdadero arrepentimiento. Se nota, se ve, dice Pablo. El arrepentimiento que Dios quiere es el tipo que muestra un cambio genuino, una transformación completa en el ser humano. El arrepentimiento genuino no le pone límites a las exigencias que Cristo nos hace en su palabra. Lo que Él diga que mi vida tiene que ser, eso es a lo que yo persevero a hacer. Como dice en inglés, no questions asked. Sin ninguna pregunta. Amén. Claro que sí. Esa es mi meta. Persevero hacia lo que Él quiere y Él dice. Mire, el arrepentimiento genuino es un arrepentimiento que está ansioso por renunciar al pecado. Morir al pecado. No importando los requisitos. Y busca una manera efectiva para mostrar en su vida que hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que no es genuino simplemente no es, oh sí, es que soy débil en esta área de mi vida. No solo es algo, es que, pero pues todos lo hacen. Soy normal como todos. No se preocupen, todos, les sucede a todos, pero Dios los ama así como están. Eso es muy popular y muy fácil recibirlo. Pero eso no nos lleva a un arrepentimiento que salva. Eso lo que hace es, como dijo una prédica de un amigo que predicó hace como 15 años, es jugar con los zombies escondidos.
que cuando los queremos los vamos a sacar, porque no nos deshacemos de ellos completamente. No es normal eso. O sea, no es un arrepentimiento genuino. Y nosotros, escuche esto, tenemos que hacer que las personas comprendan que el pecado es una violación de la ley de Dios. Violación de la ley de Dios. Y es una afrenta a un Dios santo. Y eso se ha perdido. Porque pensamos, mentir, todos mienten, pastor, no exagere. Todos se llevan algo que no es de ellos de vez en cuando, no. ¿Qué le preocupa? Todos lo hacen, ¿cuál es la pena? Y esa actitud se ha infiltrado dentro de las iglesias. Ver el pecado como algo leve. Y no ver que es directamente una violación a la ley de Dios. El pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es explicarles por qué vino Cristo. Llevó sus pecados, ¿no? De todos aquellos que se arrepienten. Tomó el castigo que ellos merecían. Murió, resucitó. Su vida fue destrozada, destruida, castigada. Algo que nosotros merecíamos. Su vida justa ahora es imputada a nosotros, injustos, pecadores. Por su gracia y su misericordia, Él nos regala ahora la salvación. Mire, eso la gente no quiere oír muchas veces eso. Pero sí quieren oír, ¿quieres recibir a Cristo? Ven y repite esta oración. Él tiene un plan bueno para tu vida. Bueno y perfecto. Él te ama tal y como eres. Entonces, ¿para qué vino Cristo si somos buenos? Si nos ama tal y como somos, ¿para qué vino a morir? No tiene sentido. No tiene sentido. Mire, el arrepentimiento, lo voy a decir de esta manera, es también intelectual. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a la gente cuál es el problema. ¿Cuál es nuestro estado sin Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y ahora, ¿cómo tenemos ese regalo, ese don disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente? Cristo es la única provisión para vencer al pecado. Y tenemos que hacerle ver a la gente el horror del pecado y lo que causa en las vidas. Una vez más, el arrepentimiento verdadero es una redirección de la voluntad de cada uno de nosotros. Ya no más lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere es lo que tengo que yo perseverar a hacer. Es un cambio de vida total. Si alguien dice ser creyente, si alguien dice ser cristiano, su voluntad ya no es de él, le pertenece a Dios. Y todo lo que Él nos ha instruido en su palabra es a lo que yo persevero ahora a vivir. Esa es la meta. Es un cambio de vida. El hombre, la mujer arrepentido, arrepentida, ya no es la misma persona. Así de sencillo. Y ya no vamos a volver a ser los mismos de antes. Déjeme mostrarle lo que Pastor Martin Lloyd-Jones dijo sobre el arrepentimiento. Escuche lo que él dice. Él dice esto. El arrepentimiento significa que nos damos cuenta que somos un pecador culpable y vil en la presencia de Dios. Que merecemos la ira y el castigo de Dios, dice. Que estamos destinados al infierno. Significa que comenzamos a darnos cuenta de que esta cosa llamada pecado está en nosotros
y que ahora anhelamos deshacernos del pecado y que ahora le damos la espalda a todas sus formas. Renunciamos al mundo, sea cual sea el costo, al mundo en su forma de pensar y en la manera de ver las cosas, así como en su práctica, dice. Nos negamos a sí mismos, tomamos nuestra cruz y vamos en pos de Cristo. Sigue diciendo, nuestros seres queridos más cercanos y el mundo entero pueden llamarnos tontos o decir que tenemos una obsesión religiosa. Dice, puede que tengamos que sufrir aún económicamente, no hay diferencia. Eso, dice, es el verdadero arrepentimiento. Mire, esta es una descripción clara y poderosa de lo que el arrepentimiento es y cómo se ve el arrepentimiento. Es un cambio completo. Ya no somos los mismos. Dios no hace obras a medias. No hay medios cristianos. No sé cómo más decirlo. No hay medios cristianos. O hay cristianos o no son cristianos. Y comienza en el momento de salvación. Fe. Y escuche, y esto es un cambio, un proceso continuo hasta que ya no respiremos más en este mundo o hasta que Cristo regrese. Seguimos constantemente en un proceso permanente de confesión continua de nuestros pecados. No puede decir alguien, sí, yo hace 20 años recibí a Cristo, así que el cielo lo tengo garantizado. Excelente. Su vida, no hace 20 años, ahorita nos va a decir por sus frutos. Vamos a ver si es cierto que hace 20 años usted se arrepintió. Porque decir algo hace 20 años no le garantiza una eternidad en el cielo. Pero decir algo y perseverar continuamente por 20 años hasta que esté en el cielo, en la presencia de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta porque sus frutos nos dijeron, este hombre, esta mujer, vivió para Cristo. ¿Por qué? Porque se negó a sí mismo y lo dio todo por Cristo. Perseveró en la fe, perseveró en la santificación, perseveró en ser una persona piadosa. Ezequiel, último verso del Antiguo Testamento, vaya a Ezequiel 14:6. Ezequiel 14:6. Eso es lo que el Señor le dice a Ezequiel que le diga a la casa de Israel. Dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor, Dios. No importa que sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, mira el mensaje. Por tanto, dile a la casa de Israel, Ezequiel 14:6, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones, aparten sus rostros. ¿Qué está diciendo? Dejen de pecar. Arrepiéntanse y dejen de pecar. Muestren que ya verdaderamente han dejado el pasado. Escuche lo que dice el pastor John MacArthur acerca del arrepentimiento. Él dice lo siguiente. Siempre se puede lograr que la gente se ponga en la fila, dice, y añada a Jesús a su vida. Siempre se puede lograr que la gente diga, ¿sabes? Quiero a Jesús en mi vida. Quiero que Él perdone todos mis pecados. Y quiero asegurarme de que Él me lleve al cielo. Y quiero que me arregle. Y quiero tener su poder y su dirección en mi vida. Sigue diciendo, cuando empiezas a hablar sobre el verdadero tema del arrepentimiento y llamas a los pecadores a abandonar su pecado y alejarse de él para siempre, ahora estás hablando de algo muy diferente para ellos. Dice, la gente quiere aferrarse a su pecado mientras se lo perdonan convenientemente. Y dice, eso no es arrepentimiento en lo absoluto. Y termina su... Es tremendo, muy cierto, muy cierto.
No sé cuándo, hace cuántos años dijo él esto, pero sigue vigente. Esto sigue vigente hoy en día. Eso es lo que las personas quieren. Que Dios me ame y me perdona tal y como estoy, mientras sigo que no se metan mi manera de ser, y que me ame tal y como soy. Ese es amor incondicional. Eso es una gran mentira. Es una gran mentira el amor incondicional. El amor es condicional. Condicional. Porque si Dios nos amara tal y como somos, Él no hubiera mandado a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz. Pero porque necesitamos ser transformados, cambiar, Él dio lo mejor que tenía, su Hijo, Cristo Jesús. Para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta, tenga ¿qué? Vida eterna. Muy cierto. El mundo no quiere oír que son pecadores. El mundo no quiere oír que necesitan a un Salvador y que sin Cristo están perdidos. Y eso es muy triste. Pero nuestra responsabilidad es ¿qué? Voy terminando con esto. Es llamar el pecado, pecado. Y es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y nuestro trabajo es no solo llamar al pecador al arrepentimiento, sino es como creyentes seguir nosotros arrepintiéndonos. Las dos cosas tienen que estar sucediendo en nuestras vidas. Llamamos al pecador al arrepentimiento y seguimos nosotros personalmente arrepintiéndonos continuamente también. Mire, la salvación es un regalo y una obra de Dios, y el arrepentimiento también es un regalo y una obra de Dios. Agregado a estas dos cosas, es nuestra responsabilidad perseverar en la fe y continuar entregando nuestras vidas a Cristo Jesús continuamente. Entonces, ¿vivimos de qué manera? Predicando arrepentimiento, vivimos continuamente arrepintiéndonos y vivimos continuamente perseverando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para entregar nuestras vidas y someter nuestras vidas a la voluntad de Cristo Jesús. Eso es una vida de un verdadero creyente que se ha arrepentido. Amén.